Esperanza aparcó su viejo Nissan frente a la casa y se detuvo un segundo sin salir del coche. Por la ventana empezaba a oscurecer, aunque solo eran las 7:30. El mes de noviembre en Guadalajara siempre le parecía el más triste del año. No hacía frío, pero tampoco calor, y el cielo gris colgaba bajo, como presionando su peso sobre la ciudad. Se frotó las sienes con cansancio. Había sido un día especialmente ajetreado en la compañía de seguros, con 3 clientes al mismo tiempo solicitando pólizas urgentes, y el sistema se había congelado justo en el momento equivocado. Uno de los clientes, un hombre gordo con una camisa arrugada, le había gritado durante media hora, acusándola de incompetencia y exigiendo una indemnización por el tiempo perdido. Esperanza cerró los ojos e intentó relajarse. Mañana era viernes, lo que significaba que le esperaba el fin de semana. Podía dormir hasta tarde, limpiar la casa, ir al cine con Rafael o simplemente pasear por el centro de la ciudad. Hacía mucho tiempo que no pasaban tiempo juntos, todo trabajo y nada de trabajo. Cogió su bolso del asiento trasero y se dirigió a la puerta principal. La casa que Rafael y ella habían comprado hacía 3 años era pequeña pero acogedora. 2 dormitorios, un salón, una cocina y un pequeño patio trasero. Las paredes estaban pintadas del color amarillo claro que había elegido Esperanza y el tejado era de tejas rojas, como la mayoría de las casas del barrio. El préstamo seguía siendo una carga, y cada mes tenían que reunir casi la mitad de los ingresos familiares para pagarlo. 7 años más y la casa sería suya. Esperanza ganaba un poco más que su marido, a pesar de que él llevaba 8 años trabajando como ingeniero en una fábrica de piezas de automóviles. Su sueldo en la compañía de seguros era fijo, con primas y pluses por horas extraordinarias, y ganaba unos 20,000 pesos al mes. Nada más cruzar el umbral, oyó la voz familiar de su suegra desde la cocina. «Ah, por fin estás aquí. Pensé que te habías olvidado de todo el camino a casa». Dolores Castillo estaba junto a los fogones, removiendo algo en una olla. La mujer era bajita y rellenita, con el pelo gris, que siempre llevaba trenzado en un apretado moño. Tenía cara de insatisfacción, ya fuera con la vida en general o con su nuera en particular. Siempre iba vestida con colores oscuros. Hoy llevaba un vestido marrón con un pequeño estampado floral y una vieja rebeca gris que llevaba desde hacía 5 años. En los pies llevaba unas zapatillas de casa rechonchas. «Buenas noches, doña Dolores», dijo Esperanza cansada quitándose los zapatos. Le zumbaban los pies después de un día en la oficina y se sintió aliviada al sentir el frescor de la baldosa bajo sus suelas. ¿Dónde estaba Rafael? ¿Dónde debería estar? Está en su habitación, cansado, se dijo. Y yo he estado aquí todo el día limpiando, cocinando, lavando sus cosas. Mira la montaña de ropa sucia. Y tuve que plancharla. Las camisas de tu marido están todas arrugadas. ¿Cuándo fue la última vez que usaste la plancha? Esperanza suspiró mentalmente. Dolores venía 3 veces por semana, aparentemente para ayudar, pero en realidad solo buscaba motivos para criticar. La mujer había enviudado hacía 5 años, cuando murió el suegro de Esperanza, y desde entonces había canalizado toda su energía en controlar las vidas de su hijo y su nuera. «Gracias por su ayuda», dijo Esperanza, intentando mantener la sinceridad. «Sé que haces mucho por nosotros». «Sí, lo sé. Si no, aquí os volveríais locos. Trabajáis y la casa está hecha un desastre. Mira la cocina, migas en la mesa, platos en el fregadero. Una esposa debe cuidar de la casa, no solo ganar dinero». Esperanza entró en el salón, dejó el bolso en el sofá y miró a su alrededor. La casa estaba realmente limpia. Dolores era una buena anfitriona, eso no se le podía quitar. El suelo estaba reluciente, los muebles empolvados, incluso las hojas de las plantas de interior estaban pulcramente limpiadas con un paño húmedo. Pero cada vez que venía su suegra, Esperanza se sentía como una extraña en su propia casa.
Dolores reorganizaba las cosas a su gusto, cambiaba la disposición de los platos en los armarios, criticaba la elección de los alimentos en la nevera. ¿Por qué has comprado ese yogur? Vino de la cocina. Mañana caduca. Estás tirando el dinero. Y el pan es caro. La tienda de al lado es 10 pesos más barata. No he ido esta semana, replicó Esperanza dirigiéndose al dormitorio. La próxima vez miraré. Hazlo tú. Vivís como millonarios y aún no habéis pagado el préstamo. En el dormitorio, Rafael estaba tumbado en la cama mirando el móvil. Era un hombre alto, con el pelo oscuro que empezaba a ralear en la parte superior de la cabeza, a pesar de que solo tenía 35 años. Su rostro era agradable pero cansado. El trabajo en la fábrica era agotador. Llevaba su ropa de casa, unos vaqueros viejos y una camiseta gris con el logotipo de algún equipo de béisbol americano. Tenía los pies apoyados en una almohada y la espalda apoyada en la pared. «Hola», dijo Esperanza sentándose en el borde de la cama. «Hola», respondió él sin apartar los ojos de la pantalla. Sus dedos se movían rápidamente por el teclado y su rostro estaba concentrado. «¿Cómo va el trabajo?» «Bien. ¿Y a ti?» «Ha sido un día duro. Los clientes estaban de mal humor. El ordenador fallaba. Un hombre me gritó durante media hora que el sistema no funcionaba, como si lo hubiera estropeado yo». Rafael asintió, pero Esperanza se dio cuenta de que no escuchaba con atención. Sus dedos seguían tecleando rápidamente en el teclado del teléfono, y una leve sonrisa jugueteaba en las comisuras de sus labios. Siempre solía dejar el teléfono a un lado cuando ella llegaba del trabajo, preguntarle por sus asuntos, contarle los suyos. Podía quejarse de su jefe, reírse de alguna estupidez de sus compañeros, discutir planes para el fin de semana. Pero en las últimas semanas algo había cambiado. El teléfono se convirtió en su compañero constante y las conversaciones con su mujer, breves y formales. «¿Qué pasa en la fábrica?» Esperanza intentó continuar la conversación. «Hace mucho que no me hablas de tu trabajo». «No es nada especial. Estamos cumpliendo el plan. Los jefes nos presionan. Prometen subirnos el sueldo, pero de momento solo prometen». El teléfono volvió a vibrar y Rafael se distrajo de inmediato con el mensaje. Esperanza le observó leer algo y aquella extraña sonrisa reapareció. Antes era capaz de mostrarle un mensaje divertido de amigos o compañeros, de compartir noticias. Ahora ocultaba la pantalla como un escolar que hace trampas en un examen. «¿A quién envías mensajes?», preguntó ella, intentando mantener un tono de voz informal. «¿Eh?». Rafael bajó rápidamente la pantalla del teléfono y miró a su mujer con ligera confusión. «Solo con los chicos del trabajo. Estamos hablando del turno de mañana. Jorge está enfermo, tenemos que reasignar su sección». Esperanza asintió, pero algo en su interior la inquietaba. Jorge era un viejo amigo de Rafael, llevaban 5 años trabajando juntos, pero por la cara de su marido no sabía si decía la verdad. Rafael solía ser un libro abierto, todas sus emociones se reflejaban en su rostro, no podía mentir y no le gustaba hacerlo. Ahora había algo sutilmente secreto en su mirada. La voz de Dolores llegó desde la cocina. «Rafael, ven a cenar antes de que se enfríe. Las judías llevan 1 hora en el fuego». Su marido se levantó, se metió el teléfono en el bolsillo de los vaqueros y fue a la cocina. Esperanza permaneció sentada en la cama, mirándole fijamente. También había cambiado algo en su andar, una ligereza que antes no existía. Era como si fuera a una cita, no a una cena familiar con su mujer y su madre. Se levantó y se acercó al espejo. En el reflejo, vio a una mujer cansada de 32 años con ojeras. Llevaba el pelo revuelto por el día, se le había corrido el carmín y tenía una pequeña mancha en la blusa, probablemente de café. Cuando Rafael y ella se conocieron, 7 años atrás, su aspecto era muy diferente. Había tenido tiempo para cuidarse, para hacerse la manicura, ir a la peluquería, comprarse ropa bonita. Ahora dedicaba todas sus energías al trabajo y a las tareas domésticas.
Durante la cena, Dolores, como de costumbre, lo criticaba todo. Me he quedado sin sal, me he echado la última pizca, y me he quedado sin azúcar, y tengo que comprar aceite de girasol, solo queda un poco en la botella. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste de compras? Deberías hacer una lista de la compra, siempre se te olvidan cosas. Ayer quería añadir leche a mi té y no había. Iré mañana después del trabajo, prometió Esperanza poniendo alubias y arroz en el plato. Dolores era buena cocinera, tenía que reconocerlo. Mañana, mañana. No podrías pasarte hoy por el camino. Hay una tienda cerca de tu trabajo. O no tuviste tiempo suficiente. Todo lo que haces es sentarte en la oficina. Mamá, no empieces, intervino Rafael, pero su voz sonaba más cansada que defensiva. Esperanza trabaja duro para ayudar a pagar el préstamo. Sí, lo hace, pero ¿quién se va a quedar con la casa? ¿Voy a limpiar para ti toda la vida? Ahora tengo 58 años, ya no tengo tanta energía como antes. Dolores aparentaba más edad de la que tenía. Una vida dura, la muerte de su marido, dificultades económicas, preocupaciones constantes, había hecho mella en su aspecto. Pero Esperanza sabía que a su suegra le gustaba quejarse de su salud más de lo debido. En la clínica le decían a menudo que estaba en buena forma para su edad. Rafael masticaba en silencio, mirando de vez en cuando el teléfono que tenía junto al plato. Cuando vibró, lo cogió de inmediato y leyó rápidamente el mensaje. Esperanza vio una sonrisa en su rostro, la misma que había visto en el dormitorio. ¿Quién escribe?, preguntó tratando de mantener la indiferencia. Ignacio, respondió Rafael sin levantar la vista. Me ha pedido prestada una herramienta para el fin de semana. Quiere colgar una estantería en el garaje. ¿Ignacio Santiago? ¿El marido de Leonor? Sí, es él. Esperanza frunció el ceño. Ignacio era un mecánico experimentado y tenía su propio juego de herramientas, bastante completo. Su taller estaba mejor equipado que la mayoría de los de su barrio. ¿Por qué iba a pedirle algo prestado a Rafael, que apenas sabía de herramientas? Pero decidió no entrometerse delante de su suegra. A Dolores le encantaban los cotilleos familiares y podía montar todo un drama de la nada. ¿Cómo están tus padres?, preguntó Rafael, claramente intentando cambiar de tema. Están bien. Mi madre fue al médico la semana pasada para que le tomara la tensión. Dijo que estaba bien. Papá sigue trabajando en el jardín. Los padres de Esperanza vivían en un pequeño pueblo a 2 horas de Guadalajara. Su padre era horticultor y floricultor jubilado, su madre costurera a tiempo parcial. Se veían con poca frecuencia, una vez al mes o incluso menos. Sus padres no aprobaban la elección de su hija, pensaban que Rafael era demasiado blando y sin iniciativa, pero no hablaban de ello abiertamente, limitándose a la cortesía en las reuniones. ¿Cuándo vamos a visitarlos?, preguntó Esperanza. No lo sé. Ahora hay mucho trabajo, no me dan tiempo libre. Es el fin de semana. A veces también me llaman los fines de semana. Ya sabes cómo es el trabajo hoy en día. Tienes que valorar tu puesto. Dolores asintió con cara de entendida. Eso dice mi hijo. Ahora es difícil encontrar trabajo. Despiden a la gente a diestro y siniestro. La mitad de los hombres de nuestro barrio están en paro, así que no hay necesidad de visitar a los parientes, que vengan ellos. Después de cenar, Dolores empezó a hacer las maletas. Metió metódicamente el resto de la comida en la bolsa, un par de rebanadas de pan, judías en un recipiente de plástico y unas manzanas. Suficiente para el desayuno, explicó. ¡Qué desperdicio! Eusebio, el suegro de Esperanza, la esperaba en la puerta. Vivían a 2 manzanas de distancia, en una vieja casa que habían heredado de los padres de Eusebio. La casa era más grande que la de la joven familia, pero necesitaba reformas. Eusebio, a sus 61 años, ya no podía ocuparse de trabajos serios, y no había dinero suficiente para un manitas. Rafael, acompáñame a casa, pidió Dolores poniéndose un viejo jersey gris. Está oscuro, no es probable que ocurra.
La semana pasada le robaron el bolso a doña Carmen en la puerta de la tienda. Mamá, está a 5 minutos andando de tu casa, dijo Rafael cansado. Y papá está esperando. ¿Y qué? ¿Es que un hijo no puede acompañar a su madre a casa? ¿O no quieres pasar tiempo con tu propia madre? Yo te llevo, se ofreció Esperanza, cogiendo las llaves del coche de la mesa del recibidor. De todos modos, tengo que pasar por la farmacia a por vitaminas. No, deja que te lleve tu hijo. Lo único que hace es trabajar y hacer recados. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos en familia y tuvimos una charla sincera? Rafael se levantó de mala gana de la mesa, cogió una chaqueta ligera del perchero. Está bien, mamá, vámonos. Salieron fuera. Esperanza se puso a fregar los platos, pero a través de la ventana pudo verlos caminando por la acera. Dolores hablaba con fervor, agitando los brazos, y Rafael escuchaba, asintiendo y contestando de vez en cuando. Seguramente estaba quejándose de nuevo de su nuera, dándole consejos sobre la vida familiar. Su suegra se consideraba una experta en matrimonios, aunque su propio marido había preferido pasar los últimos años de su vida en el garaje para evitar sus constantes quejas. Esperanza terminó los platos, limpió la mesa y la cocina y guardó la comida en la nevera. La casa estaba tranquila y apacible, el tipo de paz que nunca había sentido cuando su suegra estaba en casa. Podía relajarse, pensar en sus cosas. 15 minutos después regresó Rafael. Entró en el dormitorio, se puso una camisa limpia y unos vaqueros mejores que los que llevaba en casa. ¿Podrías llevarme a la parada de autobús de Avenida Revolución?, preguntó al salir del dormitorio. Quiero conocer a los chicos, tomar un par de cervezas. ¿A esta hora? Son las 9:30. ¿Y qué? Mañana es viernes, puedes relajarte un poco. Llevo toda la semana partiéndome el culo. Esperanza le miró con más detenimiento. Rafael no parecía un hombre que saliera a tomar una cerveza con sus amigos. Se había afeitado, peinado e incluso se había rociado con colonia. Normalmente solo se preparaba tan a conciencia para los acontecimientos importantes, cumpleaños, bodas, reuniones con sus jefes. ¿Con quién te vas a reunir?, preguntó ella. Con los de siempre. Carlos, Miguel, quizá Jorge venga si se encuentra mejor. ¿Dónde os reunís? En ese bar de la calle Hidalgo, ¿sabes? Donde fuimos tú y yo el año pasado. Esperanza recordaba ese bar. Pequeño, cargado, con cerveza barata y música alta. No era el tipo de lugar donde solían reunirse los amigos de Rafael. Preferían lugares más tranquilos donde poder hablar sin los altavoces a todo volumen. Vale, vamos, dijo finalmente. Pero tenía sus dudas. Algo en el comportamiento de su marido no cuadraba. Subieron al coche. Por el camino, Rafael miraba por la ventanilla y de vez en cuando el móvil. Esperanza encendió la radio. Sonaba una melodiosa canción que había oído en la oficina. La música era romántica, sobre el amor y las rupturas, y por alguna razón la hizo sentirse triste. ¿Cómo van las cosas en la fábrica?, preguntó deteniéndose en un semáforo en rojo. Hace tiempo que no te lo cuento con detalle. Todo sigue como siempre. Estamos trabajando, cumpliendo el plan. Los jefes exigen un aumento de la productividad, pero no nos suben el sueldo. Dicen que hay crisis, que hay que tener paciencia. ¿Y tus colegas? ¿No hay nuevas contrataciones? Rafael se tensó ligeramente y Esperanza lo notó. Tenía los dedos apretados en el regazo. Se llevaron a un par de personas. Se llevaron a una chica de mantenimiento. Y también se llevaron a un mecánico. ¿Es joven la chica? No lo creo. No presto atención a esas cosas. ¿Es guapa?, bromeó Esperanza, pero observó atentamente la reacción de su marido. No sabría decirle. No me fijo en esas cosas. Esperanza lo miró. Había respondido demasiado rápido y categórico, incluso un poco agresivo. Rafael solía hablar tranquilamente de sus compañeros, contándoles cómo eran, quién decía qué, compartiendo cotilleos de trabajo. Ahora era cerrado, sobre todo cuando se trataba de mujeres en el trabajo. ¿Cómo se llama?, continuó. ¿Quién? La chica nueva.
No me acuerdo, algún nombre común. María o Ana, creo. El semáforo se puso en verde y Esperanza se alejó. Rafael se apartó de la ventana, dando a entender que la conversación había terminado, pero ella no pudo evitar la sensación de que mentía, y mentía ineptamente, como un hombre poco acostumbrado al engaño. Llegaron a la parada del autobús. Rafael iba a coger el pomo de la puerta cuando Esperanza notó algo brillante entre los asientos. «Espera», dijo ella, inclinándose. ¿Qué era? Era una pinza para el pelo, delicada, plateada, con pequeños brillantes. Evidentemente era caro, no de los que se venden en los puestos callejeros ni en las tiendas normales. Esperanza lo cogió y lo examinó de cerca. El pasador era nuevo, sin arañazos ni rosaduras, y los brillantes resplandecían a la luz de las farolas. «¿De dónde ha salido?», preguntó mostrándoselo a su marido. Rafael miró la horquilla y Esperanza lo vio palidecer ligeramente. Su nuez de Adán se crispó como si estuviera tragando saliva. «No tengo ni idea», dijo, pero su voz no sonaba muy segura. «Probablemente alguno de tus compañeros perdió una alguna vez. Pero hace mucho que no llevo a nadie. La última vez que Leonor vino conmigo fue hace 15 días, y lleva unas horquillas muy diferentes. Las prefiere lisas, sin joyas. No sé, tal vez alguien las dejó caer antes y no nos dimos cuenta, o se las dejaron en el túnel de lavado, donde hay todo tipo de clientes». Esperanza hizo girar el pasador entre sus manos. Recordaba perfectamente que habían lavado el coche el fin de semana pasado y que no había ninguna horquilla. Esperanza limpiaba el coche a fondo todos los sábados, aspirando el interior y limpiando los plásticos. «Qué raro», murmuró. «Y caro. No es nuestra horquilla, eso seguro». «Vamos», se apresuró a decir Rafael, y había nerviosismo en su voz. «No es nada. Tírala y olvídala. No sé de dónde ha salido». Se apresuró a salir del coche y la saludó con la mano. «Nos vemos en casa. No llegaré tarde, no hasta las 11». Esperanza le vio caminar hacia la parada del autobús. Algo en su andar delataba nerviosismo. Sus pasos eran rápidos, un poco inseguros. ¿Y por qué se había marchado con tanta prisa cuando ella encontró la horquilla? Rafael no solía ser de los que huían de una conversación. Al contrario, le gustaba discutir las cosas, desmenuzarlas. Metió la horquilla en la guantera y condujo despacio hasta su casa. Las preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿A quién pertenecía aquella horquilla? ¿Cuándo pudo llegar a su coche? ¿Y por qué estaba Rafael tan nervioso cuando la encontró? En casa, Esperanza se sentó en una silla con una taza de té e intentó leer un libro, una novela policíaca que había tomado prestada de la biblioteca la semana anterior. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con su marido, su nerviosismo cuando le preguntó por la horquilla, el teléfono que ahora le ocultaba, el nuevo compañero de trabajo del que no quiere hablar, y ese extraño encuentro con unos amigos en un bar al que nunca fueron. Esperanza dejó el libro a un lado y se acercó a la ventana. La calle estaba tranquila, solo pasaba algún coche de vez en cuando. Los vecinos ya dormían, no había luces encendidas en las ventanas. Intentó recordar la última vez que Rafael y ella habían tenido una conversación de verdad, no sobre trabajo, no sobre problemas domésticos, sino así, compartiendo pensamientos, planes, sueños. Al día siguiente, Esperanza no dejó de pensar en la horquilla. Estaba en su bolso, envuelta en una servilleta, y parecía estar literalmente quemándole el bolsillo. Varias veces durante la jornada laboral, Esperanza la sacó y la examinó a la luz, intentando ver de dónde podía haber salido. Los brillantes resplandecían a la luz del sol que entraba por la ventana de la oficina, y el pasador parecía aún más caro que ayer. A la hora de comer, Esperanza ya no podía concentrarse en su trabajo. Confundió los números de las pólizas en 2 documentos, olvidó devolver la llamada a un cliente importante y se distrajo 2 veces mientras hablaba con su jefe. Finalmente, decidió que necesitaba hablar con alguien
y marcó el número de Leonor. «Hola, colega», oyó una voz familiar. «¿Qué tal? Leonor, ¿podemos vernos hoy después del trabajo? Tengo que hablar contigo de una cosa». «Sí, claro. ¿Algo serio?» «Algo así. ¿El café fuera de mi oficina a las 6 p.m. estaría bien?» «Vale, allí estaré. ¿De qué se trata?» «Te lo diré cuando te vea. Es difícil de explicar por teléfono». Después del trabajo, Esperanza fue primero al pequeño café de la esquina de la calle donde Leonor y ella se reunían a menudo. El lugar era acogedor y tranquilo, unas pocas mesas, música suave, camareros amables. Pidió un café y se sentó junto a la ventana, observando a los transeúntes. 10 minutos más tarde apareció Leonor, una mujer bajita, enérgica, de pelo castaño corto y ojos marrones vivaces. Llevaba un estricto traje de negocios, trabajaba como contable para una empresa de construcción y siempre vestía formalmente. Las amigas se conocían desde el instituto y Leonor era una de las pocas personas con las que Esperanza podía hablar francamente. «¿Qué te pasa?», preguntó Leonor sentándose enfrente y pidiendo un capuchino. «Se te notaba en la voz que estabas disgustada». Esperanza sacó del bolso una servilleta con una horquilla y la puso en silencio sobre la mesa. «Encontré esto ayer en el coche», dijo. «Entre los asientos». Leonor cogió la horquilla y la examinó de cerca. Era preciosa, cara, creo. ¿Es suya? No, nunca la había visto. Y además, ¿de dónde ha salido? No he llevado a nadie en los últimos 15 días, excepto a Rafael. Tal vez a alguien se le cayó antes, o en el lavadero de coches. Leonor, limpio el coche todas las semanas. Lo aspiro, lo limpio. Esta horquilla lleva ahí un tiempo. La amiga frunció el ceño, girando la horquilla entre sus manos. ¿Qué dijo Rafael? Que no tenía ni idea de dónde venía. Sugirió que la tirara y se olvidara de ella. Pero estaba tan nervioso cuando la encontré. Tenía prisa por irse. Me dio respuestas de una sola palabra. ¿Cómo ha estado actuando últimamente? ¿Lo de siempre? Esperanza suspiró y tomó un sorbo de café. Esa es la cuestión, no es lo habitual. Lleva el móvil siempre encima, hasta en la ducha. Antes podía dejarlo sobre la mesa y pedirme que contestara si sonaba. Ahora esconde la pantalla, termina rápidamente las conversaciones cuando entro y recibo algunos mensajes que le hacen sonreír. Tal vez sea un amigo que le envía algo gracioso. No lo parece. Esa sonrisa es especial. ¿Sabes cómo sonríen los hombres cuando les gusta una mujer? Leonor dejó a un lado la horquilla y miró a su amiga con seriedad. «Esperanza, tú sabes a dónde quieres llegar, ¿verdad?» «Sí que lo sé. Pero no quiero creerlo. Rafael no es el tipo de hombre que... Es doméstico, callado. Nunca se interesó por otras mujeres. Cualquier hombre puede cambiar. Crisis de la mediana edad, rutina matrimonial, nuevos conocidos en el trabajo. En el trabajo, dijo que tiene una chica nueva, en servicios técnicos, pero cuando le pregunté cómo se llamaba, tartamudeó. Dijo que no se acordaba. ¿Rafael no recuerda los nombres de sus colegas? ¿El mismo Rafael que puede contar la biografía de todos los que trabajan con él? Esperanza asintió. Efectivamente, su marido siempre estaba atento a las personas, las memorizaba bien. Sabía decir quién tenía cuántos hijos, quién vivía dónde, quién tenía qué problemas. Y otra cosa, continuó, ayer salió con sus amigos, se vistió con mucho cuidado, se afeitó, se roció con colonia, como una cita. ¿Dónde había quedado? En un bar de la calle Hidalgo, dijo Carlos, Miguel, tal vez Jorge. Jorge no pudo estar porque está enfermo. Ignacio había llamado anteayer para decir que Jorge tenía fiebre y llevaba 3 días sin ir a trabajar. A Esperanza se le helaron las tripas, así que Rafael había mentido sobre Jorge. Y si había mentido sobre eso, tal vez no había quedado con sus amigos. «Mira», dijo Leonor, inclinándose más hacia ella, «a lo mejor te estás poniendo nerviosa. La horquilla podría haber entrado en el coche de muchas maneras. En el túnel de lavado, por ejemplo,
¿O uno de los vecinos te pidió que le llevaras y te olvidaste? Leonor, recuerdo exactamente a quién he llevado. La última fuiste tú hace 15 días cuando fuimos al centro comercial, y tú no llevas horquillas de esas, solo llevas unas lisas. Así es, convino su amiga, ajustándose su habitual pasador negro invisible. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Pues no sé, hablar con él directamente, pero ¿y si me equivoco? Rompería la confianza, arruinaría la relación. ¿Y si no te equivocas? Entonces es mejor saber la verdad ahora que vivir en la ignorancia. Pero, ¿cómo? ¿Cómo le preguntas a tu marido si te engaña? Leonor vacila, removiendo lentamente su capuchino. Observa un poco más. No montes una escena, no dejes claro que sospechas. Solo presta atención. Anota las rarezas, memoriza los detalles. Si está pasando algo, tarde o temprano habrá pruebas más claras. ¿Y si no pasa nada y me vuelvo loco de sospecha? En un par de semanas te darás cuenta de que estabas equivocado y te calmarás. Es mejor preocuparse un poco que vivir con un hombre extraño sin saberlo. Se sentaron en el café durante otra media hora, discutiendo diversas posibilidades. Leonor era una mujer práctica, no era propensa a dramatizar, pero tampoco le gustaba hacer la vista gorda ante los problemas. De camino a casa, Esperanza pensó en sus palabras. Quizá debería vigilar más de cerca. Rafael ya estaba en casa, sentado en el salón viendo la televisión. Había un partido de fútbol en la pantalla, pero el hombre se distraía de vez en cuando con su teléfono. ¿Qué tal la noche?, preguntó Esperanza sentándose a su lado. Muy bien. Nos sentamos, hablamos y bebimos cerveza. ¿De qué hablaron? De todo tipo de cosas. Trabajo, fútbol, política, charla de hombres. ¿Cómo se siente Jorge? Rafael se congeló por un segundo, pero rápidamente se recompuso. Al final no vino. Sigue sin encontrarse bien. Ya veo. Esperanza se levantó y fue al dormitorio. Necesitaba cambiarse y preparar la ropa para mañana. En el cesto de la ropa sucia estaba la camisa de Rafael, la misma que se había puesto ayer para ir a trabajar. Comprobó a máquina los bolsillos antes de lavarla, una costumbre desarrollada a lo largo de los años de matrimonio. Había un puñado de monedas en el bolsillo izquierdo y un papel doblado en el derecho. Esperanza lo desdobló y vio un cheque de un restaurante, un pequeño establecimiento llamado La Casa del Sol que nunca había visto antes. En el cheque figuraban 2 platos principales, un postre, 2 cafés y una botella de vino. Era una suma decente, unos 800 pesos. La fecha era anteayer, jueves. Eran las 8 de la tarde. Esperanza sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Anteayer, Rafael había llegado a casa alrededor de las 9 de la noche y dijo que se había quedado hasta tarde en el trabajo. Luego se detuvo en una cafetería barata cerca de la fábrica para comer solo. Dijo que no le apetecía comer en casa, que le daba pereza cocinar. Pero este cheque contaba otra historia. Estaba claro que la Casa del Sol no era un restaurante barato, a juzgar por los precios, y un pedido para 2 platos principales, 2 cafés, postre y vino. ¿Qué haces ahí?, oyó la voz de su marido desde el salón. Comprobar mis bolsillos antes de hacer la colada, respondió ella, intentando mantener la normalidad en su voz. Esperanza metió rápidamente el cheque en el bolso y siguió ordenando la colada. Las manos le temblaban ligeramente. Ahora tenía 2 pruebas extrañas, la horquilla y el cheque. Por supuesto, cada una por separado tenía su explicación, pero juntas formaban un cuadro inquietante. Intentó recordar lo que Rafael le había dicho aquel jueves. Esa mañana habían desayunado juntos y él se había quejado de dolores de cabeza y fatiga. Dijo que había tenido una emergencia en el trabajo y que tendría que quedarse hasta tarde. Y por la noche llegó a casa y dijo que había cenado solo en un restaurante barato porque no le apetecía cocinar en casa. Pero el cheque contaba otra historia. Un restaurante caro, cena para 2, vino y postre.
Eso suena más a una cita romántica que a un bocado rápido para un hombre cansado. Esperanza, ¿cuánto tiempo estarás allí? Rafael volvió a llamar. Quería contarte lo de hoy. Ahora voy, respondió ella. Pero en lugar de ir al salón, se encerró en el baño y escrutó el recibo una vez más. El restaurante estaba en el centro de la ciudad, bastante lejos de la fábrica donde trabajaba Rafael. ¿Por qué conducir tan lejos si solo quería comer fuera? ¿Y por qué mentir a su mujer? Esperanza dobló el cheque y lo guardó en el bolso junto a la horquilla. Ahora tenía dos pruebas de que su marido ocultaba algo. Pero, ¿pruebas de qué exactamente? Quizá realmente se reunía con sus colegas, solo que en un lugar más caro de lo habitual. Quizá le daba vergüenza admitir que había gastado tanto dinero. Pero una voz interior le decía lo contrario. Los hombres no cenan en restaurantes caros con colegas masculinos. El vino y el postre son los adornos de una velada romántica, y una horquilla en el coche. Esperanza se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Tenía la cara pálida y los ojos preocupados. Necesitaba serenarse, no mostrar a Rafael que sospechaba algo, al menos no todavía. Perdona, he tardado tanto en hacer la colada, dijo, volviendo al salón. ¿De qué querías hablarme? Ah, solo del trabajo. Hoy hemos recibido un nuevo lote de piezas y la calidad no es muy buena. Mañana tendré que pasarme todo el día seleccionando las malas. Debe ser duro. No pasa nada. El trabajo es el trabajo. Estaban sentados uno al lado del otro en el sofá, viendo la televisión, pero Esperanza sentía un muro entre ellos. Rafael estaba allí físicamente, pero mentalmente parecía distante. A menudo se distraía con su teléfono, sonriendo ante algún mensaje, tecleando respuestas rápidamente. ¿A quién escribes?, preguntó lo más despreocupada posible. A Carlos. Estamos hablando del trabajo de mañana. Pero la sonrisa de su cara no era como la que aparecía cuando discutíamos asuntos de trabajo. Era la sonrisa suave y cálida que le había dedicado al principio de su relación. ¿Te divertiste anoche en el bar? Sí, estuvo bien. Nos sentamos, nos relajamos un poco. ¿En qué bar quedasteis? Rafael dudó un momento. En Vía Hidalgo, ya te lo he dicho. Es pequeño, acogedor. ¿Cómo se llama? No me acuerdo exactamente. Solo lo llamamos nuestro bar. Esperanza asintió, pero anotó mentalmente otra rareza. Rafael solía recordar bien los nombres de los sitios, podía dar detalles sobre el interior, lo que servían, cómo era el ambiente. Ahora respondía con evasivas, como si no quisiera entrar en detalles. La velada transcurrió tranquilamente. Vieron las noticias, hablaron un poco de los planes para el fin de semana, se fueron a la cama. Pero Esperanza no pudo dormir durante mucho tiempo, repitiendo en su cabeza los acontecimientos de los últimos días, la horquilla, el cheque, el extraño comportamiento de su marido. Todo formaba un cuadro que ella no quería ver. A su lado, Rafael respiraba con regularidad, pero ella sintió que también estaba despierto. Se giró con cautela varias veces para comprobar su teléfono. La pantalla brillaba tenuemente en la oscuridad, y Esperanza podía ver a su marido leyendo algo, a veces escribiendo respuestas cortas. Rafael, susurró, ¿estás despierto? ¿Mm? Murmuró él, guardando rápidamente el teléfono. Casi dormido. ¿Por qué? Por nada. Es que no puedo dormir. ¿Quieres un té? Té de manzanilla. No tengo ganas de levantarme. Se volvió hacia ella y la abrazó, pero el abrazo era formal, carente de la calidez de antes. Antes, cuando ella no podía dormir, podían hablar medianoche, compartir sus pensamientos, hacer planes. Ahora Rafael quería claramente que ella se durmiera antes y no interfiriera en su correspondencia con otra persona. Duerme, mañana es día de trabajo, dijo y se volvió hacia su otro lado. Esperanza se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando su respiración y pensando qué hacer a continuación.
Las palabras de Leonor daban vueltas en su cabeza. Observa un poco más. Si realmente pasa algo, habrá pruebas más claras. Pero ¿qué más pruebas necesitaría? Una horquilla de un desconocido en el coche, un cheque de un restaurante caro mientras su marido decía haber cenado solo en una cafetería barata, mentiras sobre encuentros con amigos, correspondencia constante con alguien que le hace sonreír tanto. Esperanza cerró los ojos e intentó dormir. Mañana sería un nuevo día, y tal vez aportaría claridad a esta confusa situación. O, por el contrario, más preguntas a las que temería buscar respuesta. El sábado por la mañana, Esperanza se despertó con una sensación de pesadez en el pecho. Rafael ya estaba levantado y trasteando en la cocina, preparando el desayuno. Normalmente, los fines de semana desayunaban juntos, tranquilamente, hablando de los planes del día. Pero hoy era evidente que su marido tenía prisa. «Buenos días», dijo ella, entrando en la cocina en bata. «¿Te has levantado temprano?» «Sí, tengo que ir a un sitio», respondió Rafael sin levantar la vista de su plato de huevos revueltos. «Carlos me pidió que le ayudara a arreglar su coche. Creía que íbamos a pasar un rato juntos esta noche, quizá ir al cine o de compras. El fin de semana que viene, ¿vale? Hoy no puedo». Terminó rápidamente, le dio un beso en la mejilla y se marchó. Esperanza estaba sola en la cocina, mirando el plato sin lavar en el fregadero. Ni siquiera había limpiado lo que había ensuciado, aunque siempre lo hacía. El día se alargó lentamente. Esperanza limpiaba la casa, lavaba la ropa, iba a la tienda, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño comportamiento de su marido. Hacia el atardecer no aguantó más y llamó a Leonor. «¿Puedo ir?», le preguntó. «Necesito hablar contigo». «Claro, ven. Ignacio está en casa, trasteando en el garaje. Tomaremos un té con galletas». Leonor e Ignacio vivían en una casita del barrio. No tenían hijos, lo que les permitía organizar el lugar a su gusto. Un acogedor salón con mullidos sofás, muchos libros y cuadros en las paredes. Ignacio era un hombre tranquilo de unos 36 años, poco locuaz pero observador. Trabajaba como mecánico en un pequeño taller de reparación de coches y sabía juzgar a las personas. «¿Qué te pasa?», preguntó Leonor, dejando pasar a su amigo. «No tienes muy buen aspecto». «He encontrado otra cosa extraña», dijo Esperanza entrando en el salón. «Y de todos modos, Rafael está cada vez más desconfiado». Ignacio salió del garaje limpiándose las manos con un trapo. Llevaba ropa de trabajo y el sudor le brillaba en el pelo. «Hola, Esperanza», dijo. «¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal te va?» «No muy bien, la verdad». Leonor preparó rápidamente té y trajo galletas. Se sentaron a la mesa y Esperanza sacó del bolso el recibo del restaurante. «Lo encontré en el bolsillo de la camisa de Rafael», dijo, y dijo que había cenado solo en un restaurante barato. Leonor tomó el cheque y se lo mostró a su marido. 800 pesos, leyó Ignacio. «La Casa del Sol, conozco el lugar. Bonito restaurante en el centro, ambiente romántico. Leonor y yo hemos ido un par de veces». «¿Romántico?», intervino Esperanza. «Sí, luces tenues, música en directo por las noches, mesas para dos. No es el tipo de sitio al que un hombre va solo a comer algo después del trabajo». «Y mira el pedido», añadió Leonor. 2 platos principales, 2 cafés, postre y vino. Claramente una cena para 2. Esperanza sintió que se le apretaban las tripas. Aún esperaba que hubiera alguna explicación inocente, pero las palabras de Ignacio disiparon la última de sus dudas. «Y eso no es todo», dijo en voz baja. «Anoche volvió a salir. Dijo que iba a casa de Carlos a ayudar con el coche. Se fue temprano esta mañana, volvió tarde. Estuvo fuera todo el día». «¿Lo has comprobado?», preguntó Leonor. «¿Cómo? ¿Llamaste a Carlos y le preguntaste si Rafael realmente estaba allí? Podrías hacerlo. Pero eso sería espiar a mi propio marido». Ignacio se sirvió una taza de té y removió el azúcar pensativo. «Esperanza», dijo al fin,
Quizá no debería haber dicho nada, pero vi a Rafael la semana pasada, en el centro comercial Plaza del Sol. ¿Lo viste? ¿Qué pasa con él? No estaba solo, tenía una mujer joven con él, guapa, entre 25 y 28 años, pelo oscuro, delgada. Esperanza sintió que su corazón caía en picado. ¿Qué estaban haciendo? De compras. Reían, hablaban. Le compró algo en el departamento de joyería. ¿Le estaba comprando joyas? Sí. La vi probarse algo y luego fueron a la caja. Esperanza recordó el pasador de strass que encontró en el coche. Un pasador caro y bonito que podría haber salido del departamento de joyería. ¿De cuándo era?, preguntó. El jueves, sobre las 4 de la tarde. Iba a buscar unas piezas de repuesto y lo vi por casualidad. El jueves... Esperanza hizo un recuento rápido. Era el mismo día en que supuestamente se había quedado hasta tarde en el trabajo y luego había cenado solo en la cafetería. Pero el recibo dice que cenó en un restaurante caro, y ahora resulta que esta tarde estuvo en el centro comercial con una mujer. Ignacio, ¿por qué no lo dijiste desde el principio?, le preguntó Leonor a su marido. No quise entrometerme, respondió él encogiéndose de hombros. Podría ser un colega, un pariente, otra persona. No es asunto mío, pero si la propia Esperanza sospecha algo malo. Descríbemela con detalle, pidió Esperanza. Esta mujer, estatura media, quizá un poco por debajo de la media. Pelo oscuro hasta los hombros, ondulado, creo. Iba vestida a la moda. Vaqueros, una blusa bonita, zapatos de tacón y un bolso caro, creo. ¿Cómo se comportaban? ¿Como una pareja? Ignacio se revolvió incómodo en su silla. Bien, como amantes. Le cogió la mano, le pasó el brazo por los hombros. Ella se reía de sus chistes. En definitiva, no como colegas socializando. Esperanza cerró los ojos. Las últimas dudas se disiparon. Rafael estaba saliendo con otra mujer. Y no solo saliendo. Le compraba regalos, la llevaba a restaurantes caros, pasaba días enteros con ella. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, se preguntó, abriendo los ojos. Habla con él, le aconsejó Leonor. Directamente. Dile que sabes que se ha estado viendo con esa mujer. ¿Y si lo niega? Dirá que es una colega, que no es nada de eso. Entonces enséñale el cheque, cuéntale lo de la horquilla. Tienes pruebas. ¿Y si confiesa? Esperanza sintió que le temblaba la voz. ¿Y entonces qué? ¿Divorcio? Es tu decisión, dijo Leonor suavemente. Pero es peor vivir en la ignorancia. Ya ves cómo te afecta. No puedes dormir, no puedes comer, no puedes concentrarte en tu trabajo. Quizá lo deje. Tal vez es solo, ya sabes, un enamoramiento, una crisis de los 40. Ignacio negó con la cabeza. Esperanza, el jueves parecían muy cercanos. No es como una aventura. Y si le compra regalos, la lleva a restaurantes caros. Eso es una relación seria. ¿De dónde viene el dinero? Leonor se dio cuenta de repente. 800 pesos para la cena, joyas en el centro comercial. ¿Tienes un presupuesto ajustado por culpa del préstamo?, se preguntó Esperanza. ¿De dónde sacaría Rafael el dinero para gastar así? Su sueldo era modesto, y todo el dinero lo solía gastar en servicios, comida y en pagar el préstamo. Apenas le quedaba dinero. No lo sé, admitió. Quizá le pedía prestado a alguien o ahorrando en secreto. O quizá lo pagaba ella misma, sugirió Ignacio. Si trabaja, gana bien. Entonces es aún peor, dijo Leonor. Entonces la relación es realmente seria, si la mujer está dispuesta a gastar dinero en diversiones conjuntas. Se quedaron sentados hasta tarde discutiendo la situación. Leonor insistía en una conversación franca con su marido, Ignacio se ofrecía a reunir más pruebas, y Esperanza vacilaba entre el deseo de saber la verdad y el miedo a destruir la familia. Tengo miedo, admitió finalmente. Miedo de saber la verdad,
Llevamos 7 años juntos, compramos una casa hace 3 años. Si se va, no podré pagar el préstamo sola. Y además, le quiero, pase lo que pase. ¿Pero cómo puedes amar a un hombre que te miente?, preguntó Leonor. Se puede, por desgracia, se puede. De camino a casa, Esperanza pensó qué hacer a continuación. El reloj marcaba casi las 11 de la noche y Rafael aún no había regresado. ¿De verdad podía tardar tanto en arreglar el coche? La casa estaba a oscuras y en silencio. Esperanza encendió la televisión, pero no miró la pantalla. Esperó. A las 12:30 se oyeron pasos en la puerta principal, el sonido de las llaves en la cerradura. «Hola», dijo Rafael, entrando en la casa. «¿Estás despierto?» «Te estoy esperando. ¿Cómo está Carlos?» «Bien». Desmontaron el motor, le echaron un vistazo. Resulta que el problema no era tan grave como pensaban. Parecía fresco, descansado, no como alguien que ha estado jugando con un coche en un garaje todo el día, y su ropa estaba limpia, sin manchas de aceite ni suciedad. ¿Cuál era el problema? Oh, solo un filtro obstruido. Lo cambiaron y funcionó. Rafael hablaba con facilidad, pero Esperanza notó que evitaba mirarla a los ojos, y también olía a perfume de mujer, un olor tenue pero familiar. Rafael dijo, armándose de valor, «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?» Él la miró por fin, con un destello de preocupación en los ojos. «De nosotros, de lo que ha pasado entre nosotros últimamente». «¿Qué ha pasado?» «Has cambiado. Te has vuelto reservada, siempre al teléfono, inventándote reuniones con amigos. Esperanza, ¿de qué estás hablando?» Rafael intentó hacerse el sorprendido, pero no le convenció. «Estoy trabajando, quedando con amigos, lo normal». «¿Lo de siempre? ¿Y la horquilla de nuestro coche es lo normal?» Se puso visiblemente pálido. «¿Qué horquilla?» «La que encontré anteayer. Caro, hermoso, no es mío». «Ya te lo he dicho, no sé de dónde ha salido». «¿Y el recibo del restaurante de tu camisa?» Esperanza sintió que se le endurecía la voz. 800 pesos por una cena para dos en la Casa del Sol, aunque parecía que cenaba solo en un restaurante barato. Rafael permaneció en silencio, y todo estaba escrito en su rostro: culpa, miedo, tratando de encontrar una explicación. «Es que son colegas», dijo al fin. «Estábamos celebrando la finalización de un proyecto». «¿Colegas? Entonces, ¿por qué me has mentido? Deberías haber dicho simplemente que estábamos celebrando con colegas. No quería que te preocuparas por el dinero. Sé que estamos ahorrando dinero». «Rafael, no me mientas. Ignacio te vio en el centro comercial, con una mujer joven. Le estabas comprando joyas». Ahora no podía negarlo. Su rostro se puso completamente blanco, sus manos temblaron ligeramente. «Esperanza, no es lo que piensas». «¿Qué es?» Se levantó del sofá, sintiendo que todo le hervía por dentro. «¿Qué es esto, sino traición?» Es difícil de explicar. Inténtalo conmigo, tenemos tiempo». Pero Rafael permaneció en silencio, mirando al suelo. Y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. El domingo por la mañana apenas hablaron. Rafael se fue temprano, diciendo que tenía trabajo que hacer. Esperanza se quedó en casa, pero no encontró dónde quedarse. La tarde del día anterior, la conversación no llegó a producirse. Rafael eludió las respuestas y ella no se atrevió a insistir. El lunes, en el trabajo, Esperanza no podía concentrarse. Pensaba constantemente en qué hacer a continuación. Durante la pausa para comer, se decidió y llamó a la fábrica donde trabajaba Rafael. «Hola, soy la mujer de Rafael Castillo», dijo a la recepcionista. «Me lo pone al teléfono». «¿Rafael Castillo?», preguntó la mujer. «Hoy no está en el trabajo. Se fue a las 2, dijo que no se encontraba bien». Esperanza miró el reloj, las 5:30. Así que Rafael lleva 3 horas y media sin trabajar. «Ya veo, gracias», dijo y colgó. A las 6 de la tarde, como de costumbre, Esperanza llegó a casa.
Rafael ya estaba allí, sentado en el salón, leyendo el periódico. «Hola», dijo ella. «¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?» «¿Cómo te encuentras?» Levantó la vista del periódico. «Bueno, dijeron en el trabajo que no te sentías bien, te fuiste temprano». «Ah, sí, me dolía la cabeza, así que pensé en irme pronto a casa. Dormí un poco, pero ya estoy mejor». «¿Cuánto tiempo llevas en casa?» «Unas 2 horas, quizá». Esperanza asintió, pero se le revolvían las tripas. Había salido del trabajo a las 2 y había llegado a casa a las 4, según él. ¿Dónde había estado esas 2 horas? ¿Dónde estaba antes de las 4? Preguntó con la mayor calma posible. ¿Dónde? En casa. Llamé a las 3. No contestó nadie. Rafael dudó un segundo. Ah, sí. Fui a la farmacia a comprar unas pastillas para el dolor de cabeza. Luego me encontré con un vecino de camino y estuvimos hablando un rato. Otra mentira. Y ni siquiera una especialmente ingeniosa. Esperanza se dio cuenta de que ya no podía más. Cada día, nuevas mentiras, nuevas excusas, nuevos intentos de ocultar lo evidente. «Rafael», dijo sentándose enfrente, «deja de mentir». «¿De qué estás hablando?» «Sabes de lo que hablo. Sé lo de tus encuentros con esa mujer. He visto las pruebas. Ahora te escapas del trabajo para pasar tiempo con ella». «Esperanza, no lo entiendes. Entonces explícamelo. ¿Quién es ella? ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Y qué quieres de mí, el divorcio?» Pero en lugar de contestar, Rafael se levantó y se fue al dormitorio. «Luego hablamos», dijo por encima del hombro. «Estoy harto de estas conversaciones». Esperanza se quedó en el salón, dándose cuenta de que su vida familiar se desmoronaba ante sus ojos y no había nada que pudiera hacer al respecto. El martes por la mañana, Esperanza se levantó con la cabeza pesada. Había pasado una noche inquieta, quedándose dormida y despertándose a cada susurro. Rafael yacía a su lado, pero parecía un extraño. Él también durmió mal, levantándose varias veces, mirando el móvil, susurrando algo en sueños. Apenas hablaron durante el desayuno. Rafael comió rápidamente sus bocadillos, bebió su café y se preparó para ir a trabajar. «Llegaré tarde esta noche», dijo sin mirar a su mujer. «Tengo que hacer horas extras». «¿Hasta qué hora?» «No lo sé exactamente. A las 8, quizá a las 9». Le besó la mejilla, un beso formal y seco, y se marchó. Esperanza permaneció sentada a la mesa, terminando a máquina su café frío. Otra mentira. Estaba casi segura. En el trabajo, el día se alargaba lentamente. Esperanza intentaba concentrarse en el papeleo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los problemas familiares. A la hora de comer, había un montón de asuntos pendientes y su jefe empezaba a mirarla con desagrado. A eso de las 3 se le acercó un cliente, un anciano que contrataba un seguro para su casa de veraneo. «Señora Castillo, ¿me ha dicho que los documentos para el notario estarían listos hoy?» «Sí, claro», interrumpió Esperanza. «Ya está todo listo. Solo tiene que ir a la notaría García, en la calle Morelos. La espera a las 4. «¿Llevo los papeles?» «Sí, ahora mismo te los doy». Esperanza abrió el cajón de su escritorio, pero el expediente que buscaba no estaba ahí. Revisó todos los cajones, comprobó las estanterías, pero la carpeta con los documentos del cliente había desaparecido. «Lo siento», dijo, sintiendo que su cara se ruborizaba. «Creo que me he dejado los documentos en casa. ¿Puedo ir a buscarlos?» «Pero la reunión es dentro de 1 hora», se enfadó el cliente. «Seré rápida. 20 minutos a casa, 20 de vuelta. Lo conseguiré». Esperanza cogió el bolso y las llaves del coche, explicó la situación a sus compañeros y corrió a casa. Por el camino se reprendió a sí misma por su despiste. Nunca le había pasado, siempre había sido organizada y ordenada, pero los últimos días la habían sacado de sus casillas. En casa, encontró rápidamente la carpeta correcta en el escritorio de su dormitorio. ¿Cómo había podido olvidar algo tan importante?
Cogió la carpeta, comprobó que todos los documentos estaban en su sitio y estaba a punto de marcharse cuando oyó el ruido de un coche en el patio. Esperanza miró por la ventana. El coche de Rafael estaba aparcado en el patio y salía de él con una joven. Esperanza se quedó helada. Era la misma mujer que Ignacio había descrito. Estatura media, pelo oscuro ondulado hasta los hombros, figura delgada. Llevaba vaqueros, una blusa blanca y zapatos rojos con un pequeño tacón. En las manos llevaba una cartera elegante y una especie de bolso. El corazón de Esperanza latía tan fuerte que parecía oírse en toda la casa. Se apartó de la ventana, sin saber qué hacer. ¿Salir por el patio trasero? Pero había una valla alta, no había forma de saltarla. ¿Salir por la puerta principal? Pero entonces tendría que enfrentarse a ellos. Oyó abrirse la puerta principal, las voces de Rafael y de una mujer extraña. Esperanza caminó en silencio por el pasillo y se paró en la esquina, donde podía oír la conversación pero pasar desapercibida. «Pasa, no seas tímida», dijo Rafael. «¿Quieres un café o algo frío?» «Un café estaría bien», respondió la mujer. Su voz era melodiosa, ligeramente ronca, y la casa era acogedora, nada que ver con lo que imaginaba. ¿Qué te imaginabas? No lo sé, más formal. Es cálido, hogareño. Esperanza apretó los puños. Esa mujer de pie en su casa, mirando sus cosas, bebiendo café de sus tazas y hablando como si tuviera derecho a hacerlo. «Amelia», dijo Rafael, y Esperanza por fin reconoció el nombre de su rival. «Siéntate en el sofá, yo traigo el café». «No hay necesidad de ceremonias», rió Amelia. «No somos desconocidos». Rafael entró en la cocina y Esperanza oyó sonidos familiares. Encendió la cafetera, sacó tazas de la alacena. Amelia se quedó en el salón y al cabo de un minuto salió su voz. «Rafa, ¿es tu mujer la de la foto?» «Sí, es nuestra boda. Es preciosa». No es una respuesta muy locuaz para un marido». Rafael volvió de la cocina con una bandeja. «¿Qué quieres oír?», preguntó dejando las tazas sobre la mesa. «La verdad. ¿La quieres?» Una pausa. Esperanza contuvo la respiración. «Antes la quería», dijo por fin Rafael. «Ahora, no sé. Estamos más bien acostumbrados el uno al otro. Viviendo cerca el uno del otro, pero no juntos, ya me entiendes». «Yo sé lo que quiero decir. ¿Me quieres?» «Amelia, ya lo sabes». «Lo sé, pero quiero oírlo». «Sí, te quiero. Más de lo que creía que era capaz». Esperanza sintió que su interior se hacía añicos. Oír a su marido confesar su amor por otra mujer en su propia casa era peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. «Entonces, ¿por qué seguimos escondiéndonos?», preguntó Amelia. «¿Por qué no te divorcias de ella y te casas conmigo?» «Amelia, ya lo hemos hablado antes. Lo hemos hablado, pero no hemos decidido nada. Rafa, estoy harta de ser una amante. A escondidas, mintiendo a mis amigas, inventándome dónde paso las tardes. Quiero una relación normal. Y la quiero, pero todavía no puedo». «¿Y por qué no? Explícamelo otra vez. Quizá lo entienda». Rafael suspiró. «En primer lugar, mis padres. Mi madre me mataría si me divorciara. Ella cree que el matrimonio es para siempre, que hay que tener paciencia y trabajar en la relación. Y para ella, el divorcio equivale al pecado. Pero eres un hombre adulto. ¿La opinión de tu madre es más importante que tu felicidad? No la conoces. Ella puede hacer tu vida tan mala que será un verdadero dolor en el culo. Pondrá a todo el vecindario en mi contra, diciéndole a todos lo mal hijo que soy». «Y en segundo lugar?» Otra pausa. Esperanza escuchó tensa. «En segundo lugar, el dinero», dijo por fin Rafael. «Esperanza gana más que yo. Estamos pagando juntos la hipoteca de la casa. Si ella se va, no podré hacer frente a los pagos yo solo». Esperanza sintió que la recorría un escalofrío. «Así que se queda con ella no por amor, no por cariño, sino por dinero». Ella era su gallina de los huevos de oro para ayudarle a pagar sus deudas. «Pero podrías vender la casa», dijo Amelia.
Comprar algo más pequeño, más barato. ¿Con qué? No tengo ahorros. Si vendo la casa me endeudaré, y es más caro alquilar que pagar el préstamo. ¿Y si te ayudo? Tengo algunos ahorros. Amelia, no puedo vivir de ti. ¿Por qué no? Las parejas se ayudan. Ahora vives de tu mujer, ¿cómo voy a ser peor? Eso es diferente. Esperanza y yo estamos legalmente casados, compartimos las mismas obligaciones. Pero tú no la amas. No la quiero, pero me ayuda a pagar el préstamo. Si me divorcio de ella ahora, voy a estar fuera de la casa y en deuda, y entonces podría perder mi trabajo. ¿Qué tiene que ver eso con un trabajo? ¿No lo sabes? A nuestra fábrica no le gustan los romances de oficina. Si los jefes se enteran de que nos estamos viendo, podrían despedirnos, especialmente si se enteran de que rompió mi familia. Pero no estamos saliendo en el trabajo. ¿Y eso qué importa? Lo que importa es que somos compañeros y que tengo mujer. Esperanza escuchó esta conversación con horror. Rafael se planteaba su vida fría y calculadamente, como si estuviera resolviendo un problema financiero. Una esposa era una fuente de ingresos, una amante era un riesgo para su carrera, el divorcio era una amenaza para su bienestar. Rafa, dijo Amelia con resentimiento en la voz, ¿tu bienestar económico es más importante que nuestra relación? No, claro que no. Es que tenemos que pensar en cómo organizar las cosas. Quizá dentro de 1 año o 2, cuando me asciendan, el sueldo sea más alto. ¿Dentro de 1 año o 2? Amelia levantó la voz. ¿Tengo que esperar a que te venga bien para divorciarte? Ya tengo 28 años, Rafa. Quiero una familia, hijos, una vida normal. No reuniones en tu coche e ir a restaurantes donde nadie nos conoce. Amelia, por favor, no grites. Te van a oír los vecinos. Que oigan, que todos sepan que Rafael Castillo tiene una amante. Quizás entonces tu mujer te deje y se solucione el problema. No seas tonta. No es ninguna tontería. Es la única salida. O se lo dices tú o se lo digo yo. ¿No te atreverías? Sí, me atrevería. Estoy harta de esconderme y esperar a que resuelvas tus problemas económicos. Esperanza oyó a Amelia levantarse del sofá. ¿A dónde vas? A casa. Necesito pensar. Amelia, espera. Tengamos una discusión tranquila. No hay nada que discutir. Tienes una semana, Rafa. O le cuentas la verdad a tu mujer, o lo haré yo. Estoy harto de ser un secreto. Esperanza oyó el ruido de pasos que se dirigían a la salida. Se deslizó sigilosamente hasta el dormitorio y se asomó a la ventana. Un momento después, Amelia salió de la casa, subió al coche de Rafael y se marchó. Rafael permaneció de pie en el umbral, observándola. Esperanza estaba sentada en la cama, con una carpeta de documentos en la mano y tratando de entender lo que había oído. El marido con el que ha vivido durante 7 años ha resultado ser un egoísta cínico que se queda con ella solo por dinero. No la ama, pero no quiere divorciarse de ella porque no es rentable. Y, sin embargo, sale con otra mujer a la que promete el divorcio más adelante, dentro de 1 año o 2, cuando convenga. Oyó que Rafael entraba en casa, recorriendo las habitaciones, probablemente limpiando las huellas de la visita de Amelia, lavando tazas, aireando, borrando de los muebles la huella de la presencia ajena. Esperanza miró el reloj. Las 4:15. Tengo que ir al notario. El cliente me espera. Salió en silencio por el patio trasero, rodeó la casa y subió al coche. Le temblaban las manos al arrancar el motor. De camino al notario, intentó poner en orden sus pensamientos. Ahora sabía toda la verdad. Rafael la engañaba con una compañera de trabajo llamada Amelia. La amante exige el divorcio, amenaza con decírselo ella misma. Y el marido no quiere divorciarse, porque su mujer le ayuda a pagar el préstamo de la casa. Lo más doloroso es darse cuenta de que los últimos años de su matrimonio fueron una mentira. Rafael no la amaba, probablemente desde hacía mucho tiempo, pero siguió viviendo con ella porque era rentable. La utilizó como una cómoda compañera de piso que pagaba la mitad de las facturas.
En la notaría, Esperanza se esforzaba por concentrarse en los documentos. El anciano cliente preguntaba algo, el notario explicaba los detalles del papeleo y ella asentía y contestaba como una máquina. Su cabeza estaba llena de retazos de una conversación escuchada. Antes amaba, ahora no sé. Ella me está ayudando a pagar mi préstamo. Si me divorcio de ella ahora, me quedaré sin casa. Cada frase era como un golpe. Pero lo peor era la frialdad con la que Rafael lo decía todo. Era como si no hablara de su mujer, sino de un socio con el que no convenía separarse por motivos económicos. A las 5 todos los trámites estaban resueltos. El cliente dio las gracias a Esperanza y se marchó, y ella se quedó sentada en el coche frente a la notaría sin saber qué hacer a continuación. ¿Debía irse a casa y fingir que no sabía nada? ¿O tener una conversación sincera? ¿Pero qué decir? Rafael, te he oído hablar con tu amante. Suena patético. Sé que solo te quedas conmigo por el dinero. Aún más humillante. Esperanza arrancó el coche y condujo lentamente hasta su casa. Su mente daba vueltas pensando en cómo seguir con su vida. ¿Es posible continuar un matrimonio sabiendo que tu marido no te quiere, sino que se queda solo por interés propio? ¿Es posible perdonar el adulterio si el infiel ni siquiera se arrepiente, sino que se queja a su amante de los inconvenientes de la vida familiar? Rafael ya no estaba en casa. Sobre la mesa había una nota. Me he ido a trabajar. Llegaré tarde. Otra mentira. ¿O no? Tal vez se había ido a trabajar para no tener que enfrentarse a su mujer después de la visita de su amante. Esperanza volvió a sentarse en su silla y trató de calmarse. Había que tomar una decisión. Amelia le había dado a Rafael una semana para contarle la verdad a su mujer. Así que, en unos días, todo se sabría de todos modos. La única cuestión era cómo reaccionaría ella. Perdonaría y trataría de mantener unida a la familia. ¿Pero por qué? Si su marido había admitido que no la amaba, ¿divorciarse? Pero entonces ella tendría que vender la casa, y los ingresos después de pagar el préstamo no comprarían mucho. Esperanza cerró los ojos e intentó imaginar su vida sin Rafael. El pequeño piso de alquiler, la soledad, la necesidad de empezar de nuevo a los 32 años. Por un lado, daba miedo. Por otro, tal vez era mejor que vivir con un hombre que no te quería y que se quedaba solo por interés. Abrió los ojos y miró la foto de boda en la pared. Joven, feliz, llena de esperanza. ¿Cuándo había terminado todo? ¿Cuándo había dejado Rafael de quererla? Y lo más importante, ¿se había dado cuenta o había preferido no ver lo evidente? Tal vez las señales habían estado ahí antes. Los besos formales, la falta de interés por sus asuntos, la falta de voluntad para hacer planes de futuro. Pero ella lo achacaba al cansancio, a la rutina de la vida familiar, a las dificultades económicas. No quería ver que su marido simplemente se había vuelto frío con ella. Cuando Rafael regresó a las 11:30, Esperanza ya dormía, o fingía estar dormida. Se desnudó sin hacer ruido, se tumbó a su lado, pero no la tocó. Estaba tumbado boca arriba, mirando al techo, y Esperanza podía sentir su ansiedad. Probablemente estaba pensando en su conversación con Amelia, en el ultimátum que ella le había dado. Me pregunto qué decidiría. ¿Le diría la verdad a su mujer o ganaría tiempo, esperando que su amante cambiara de opinión? Pero Esperanza ya ha decidido por él. Mañana ella misma iniciará la conversación, y la terminará como ella quiere que termine, no él. El miércoles por la mañana, Esperanza se despertó con la idea clara de lo que tenía que hacer. La noche no trajo descanso, sino una decisión final. No podía seguir viviendo con un hombre que la utilizaba como fuente de ingresos mientras él mismo se veía con otra mujer. Rafael se apresuró a ir a trabajar como de costumbre. Desayunó deprisa y se marchó, diciendo algo sobre las horas extraordinarias. Esperanza no le preguntó. ¿Qué más daba si mentía o decía la verdad? Daría lo mismo. En el trabajo no podía concentrarse.
A la hora de comer estaba claro que no podía funcionar con normalidad. Esperanza se acercó al supervisor. ¿Puedo irme antes? No me encuentro bien. Claro, adelante. No tienes buen aspecto. ¿Voy al médico? No, descansaré en casa. Estaré en casa mañana. Pero no fue a casa. Fue a ver a Leonor al trabajo. Su amiga se sorprendió al verla en la puerta de su despacho. Esperanza, ¿qué te pasa? Tienes muy mal aspecto. Necesito hablar contigo, Ignacio. ¿Puedes salir del trabajo? Sí, puedo. Casi he terminado por hoy. Se lo diré al jefe. Fueron a casa de Leonor. Ignacio acababa de llegar del trabajo para comer. Tenía un descanso de 2 a 3. ¿Qué te pasa, Esperanza?, le preguntó al verle la cara. Tienes cara de haber perdido el mundo. Casi, respondió ella, y le contó la conversación que había escuchado ayer. Leonor e Ignacio escucharon en silencio. Cuando terminó, Leonor fue la primera en hablar. ¡Qué cabrón! Se queda contigo por dinero, y se queja a su ama de lo incómodo que le resulta estar casado. Esperanza, no puedes estar con él. No puedo y no quiero, dijo Esperanza con firmeza. He decidido divorciarme de él, pero primero quiero hablar con él, delante de todos. En público, intervino Ignacio. En el trabajo, delante de sus compañeros. Que todo el mundo sepa la clase de hombre que es, y que lo oiga también esta Amelia. ¿Estás segura?, preguntó Leonor con cautela. ¿No sería mejor hablar en casa? No. En casa mentirá, pondrá excusas, se disculpará. Y en el trabajo no tiene dónde ir. Además, Ignacio dijo que en la fábrica no les gustan los romances de oficina, que los jefes sepan lo que pasa. Podría acabar mal para los dos, advirtió Ignacio. No pasa nada. Que se atengan a las consecuencias de sus actos. Leonor e Ignacio se miraron. Comprendían el estado de su amiga, pero estaban preocupados por ella. Esperanza, dijo Leonor en voz baja, ¿estás segura de que podrás soportarlo? Será duro. Lo soportaré. Ya no tengo miedo de nada. No puede ser peor que lo que oí anoche. Se quedó en casa de sus amigos hasta las 5:30, armándose de valor. Leonor e Ignacio la apoyaron, pero le aconsejaron que tuviera cuidado. No te rebajes a insultar, le dijo Leonor. Di lo que piensas, pero con dignidad. Lo intentaré, prometió Esperanza. Pero si lo hago, se lo merecía. A las 5 en punto subió al coche y se dirigió a la fábrica. Por el camino, ensayó lo que iba a decir. Quería decir todo lo que tenía que decir sin parecer histérica. La fábrica de autopartes era una gran planta en las afueras de la ciudad. Esperanza había estado allí varias veces para eventos corporativos y sabía dónde estaba el taller en el que trabajaba Rafael. Atravesó el portal, mostró su pasaporte al guardia y le explicó que venía a ver a su marido por un asunto urgente. El guardia la dirigió al edificio administrativo, donde se podía llamar a cualquier empleado. ¿Puedo ir yo misma al taller?, le preguntó. Es muy urgente. Bueno, si lleva casco y no molesta en el trabajo. Esperanza se puso un casco y entró en la nave de producción. Había mucho ruido, máquinas trabajando, gente soldando algo, cortando metal. El aire olía a aceite de máquina y a polvo metálico. Miró a su alrededor en busca de Rafael. Lo vio en una de las máquinas, explicando algo a un joven trabajador, señalando una pieza. A su lado había una joven con mono de trabajo y gafas de seguridad. Por la descripción, era Amelia. Esperanza se acercó. Rafael la vio y se sorprendió. «Esperanza, ¿qué hace usted aquí?» «He venido a hablar contigo, y con tu novia también». Varios trabajadores que estaban cerca se giraron en su dirección. Amelia se quitó las gafas de seguridad y miró con curiosidad a la mujer de su amante. «Esperanza, hablemos en otro sitio», dijo Rafael nervioso. «Este no es el lugar para... Este es el lugar adecuado», le interrumpió Esperanza. «Delante de testigos, delante de compañeros, delante de esta chica que amenaza con contarme la verdad. ¿De qué estás hablando?» Rafael intentó hacerse el desconcertado,
pero no se le daba muy bien. De que llevas meses engañándome con ella, que la llevas a restaurantes caros y le compras joyas, y que solo te quedas conmigo porque te ayudo a pagar el préstamo. Está más tranquilo por aquí. Los trabajadores dejaron lo que estaban haciendo y escucharon la conversación con interés. Uno incluso apagó la máquina. Esperanza, tú no entiendes, empezó Rafael. No lo entiendo. La voz de Esperanza fue subiendo de tono. Ayer te oí hablar. Te oí decirle que una vez me quisiste, pero ahora no lo sabes. Te oí explicarle que no podías divorciarte porque yo pagaba la casa. Amelia palideció y retrocedió un paso. Rafael parecía como si le hubieran golpeado con un martillo. ¿Estabas espiando? ¿Qué otra cosa podía hacer? Me mentías todos los días. Decías que salías con amigos, que trabajabas hasta tarde, que comías solo en restaurantes baratos. Otros trabajadores empezaron a acercarse a ellos. La noticia del escándalo se extendió rápidamente por el taller. Pues entonces, babuino patético e interesado, continuó Esperanza, mirando a su marido directamente a los ojos. Voy a pedir el divorcio. Mañana voy a ver a un abogado. Y vas a pagar el préstamo de la casa tú solo, ¿entendido? Por tu cuenta o con tu amante, me da igual. Esperanza, vamos a discutir esto con calma. No hay nada que discutir. 7 años viví con un hombre que no me amaba, sino que me usaba como banco. 7 años te di de comer, lavé tu ropa, limpié lo que ensuciabas, ayudé a tus padres, aguanté los caprichos de tu madre. Y tú salías con esa chica y te quejabas con ella de lo incómodo que era estar casado. Ya se había reunido una multitud alrededor. Algunos de los trabajadores asentían con la cabeza, otros miraban a Rafael con desaprobación. Y tú, guapa, se volvió Esperanza hacia Amelia. Puedes quedártelo, pero ten cuidado, es un egoísta cínico que solo piensa en su propio beneficio. Hoy me utiliza a mí, mañana te utilizará a ti. Amelia intentó decir algo, pero Esperanza no la escuchó. Una cosa más, Rafael. Devuelve tu pasador. El que tu amiga perdió en nuestro coche. Está en mi bolso. Lo dejaré en casa. Hubo risas entre la multitud. Uno de los trabajadores comentó irónicamente: ¿qué esposa es Castillo? Y nosotros que pensábamos que era un padre de familia ejemplar. Silencio, muchachos, intentó intervenir el capataz. No es asunto nuestro. ¿Cómo que no es asunto nuestro?, objetó otro trabajador. Castillo tiene una aventura en el trabajo y miente a su mujer. Eso no está bien. En ese momento apareció el capataz, un hombre bajito y corpulento de unos 50 años, vestido con un estricto traje. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó amenazador. ¿Por qué no trabajas? Una disputa familiar, don Gerardo, explicó el capataz. La mujer de Castillo entró e hizo una escena. El capataz miró atentamente a Esperanza, luego a Rafael y a Amelia. Ya veo, dijo fríamente. Castillo, Esquivel, venid a mi despacho dentro de 10 minutos. Y usted, señora, abandone la fábrica. Este no es lugar para escenas familiares. Ya me voy, contestó Esperanza. Ya había dicho todo lo que quería decir. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo decenas de miradas clavadas en ella. El corazón se le aceleraba y le temblaban las manos, pero sentía un extraño alivio en su interior. Por fin, había dicho lo que pensaba. Rafael la alcanzó en la puerta. «¡Esperanza! ¡Espera!», gritó. «Podemos hablarlo, encontrar una solución». Ella se dio la vuelta y le miró con desprecio. «¿Qué solución, Rafael? ¿Vas a seguir mintiéndome sobre lo de verla? ¿O vas a dejarla y fingir que eres un marido cariñoso? Es demasiado tarde. Lo he oído todo. Sé lo que piensas de mí». Eso no es lo que quise decir. Eso es exactamente lo que querías decir. Solo soy una compañera de piso que te ayuda a pagar las facturas. Una fuente de ingresos. Pero ¿sabes qué? La fuente se ha secado. Subió a su coche y se marchó sin mirar atrás. Por el retrovisor vio a Rafael de pie en el portal, confuso y deprimido. En casa,
Esperanza empezó a empaquetar metódicamente. Ropa, documentos, fotografías, libros, todas sus pertenencias. Dejó los muebles y los electrodomésticos para que Rafael los recogiera por sí mismo. Una vez hechas las maletas, escribió una nota y la dejó sobre la mesa de la cocina. Rafael, mañana voy a pedir el divorcio. Dentro de una semana hablaré con un abogado sobre el reparto de bienes. Te dejo la casa a ti, paga el préstamo o véndela. Me da igual. Dejaré la horquilla de tu amante en la mesa del dormitorio. Esperanza. Cargó sus cosas en el coche y llamó a su madre. Mamá, soy yo. ¿Puedo ir a verte? Un rato. Por supuesto, hija mía. ¿Qué ha pasado? Te lo contaré más tarde. Me voy ahora mismo. El viaje a casa de sus padres duró 2 horas. Esperanza conducía despacio pensando en el futuro. Sería difícil encontrar un nuevo lugar donde vivir, tal vez cambiar de trabajo, empezar de nuevo la vida a los 32 años. Pero mejor penuria que una existencia humillante con un hombre que no la quería. Sus padres la recibieron con sorpresa y ansiedad. Su madre, al ver las maletas, lo entendió todo sin palabras. ¿Divorciada?, preguntó. Todavía no, pero mañana voy a presentar los papeles. ¿Por qué? Tiene a otra. Y además, él no me ama, mamá. Solo se queda por el dinero. El padre la ayudó en silencio a llevar las maletas a la casa. La madre abrazó a su hija y le acarició el pelo. Has hecho lo correcto, le dijo. No hay razón para vivir con él. Pasarás la noche, descansarás y luego decidiremos qué hacer. Por la noche, sentada en la cocina familiar y tomando té con la tarta de mamá, Esperanza se sintió tranquila por primera vez en muchos días. Sí, habría dificultades, incertidumbre, la necesidad de empezar de nuevo. Pero ya no tenía que vivir una mentira, ya no tenía que soportar humillaciones, ya no tenía que fingir que no se daba cuenta de lo evidente. El teléfono sonó varias veces. Era Rafael, pero Esperanza no contestó. No quería hablar más con él. Ya estaba todo dicho. Al día siguiente, Leonor la llamó para darle la noticia. Ignacio dice que es de lo único que hablan en la fábrica, le informó. Han despedido tanto a Rafael como a la tal Amelia. Los jefes han dicho que ha sido por faltar a la disciplina laboral y por comportamiento inmoral. ¿Despedidos? ¿A los dos? A los dos. Supongo que su escándalo fue la gota que colmó el vaso. Antes de eso ya había sospechas sobre su romance. Esperanza se sintió satisfecha. Se había hecho justicia. Ahora Rafael y Amelia podrían construir una relación, pero sin trabajo y con un préstamo hipotecario no sería fácil. ¿Cómo se lo tomó? Ignacio dice que anda perdido. Intenta justificarse ante sus compañeros, pero nadie le escucha. Ahora ya no es una víctima de las circunstancias, sino un marido infiel que utilizó a su mujer. Y con razón. Esperanza colgó el teléfono y miró por la ventana. Más allá del cristal estaba el pequeño jardín que su padre había cultivado, los árboles y las flores familiares de su infancia. Allí había pasado los primeros 18 años de su vida. Allí se había marchado por Rafael. Ahora había vuelto. No como una vencedora, pero tampoco como una derrotada. Solo como una mujer que había encontrado la fuerza para no soportar mentiras y humillaciones. Divorcio, división de bienes, encontrar un nuevo hogar y una nueva vida. Pero ella lo superaría. Ella lo haría.